Secretos del Coliseo romano, espectáculos brutales y ejecuciones públicas. El gran escenario de la sangre y la gloria. Introducción: el Coliseo, el corazón del entretenimiento romano. Si hay un símbolo que representa la grandeza y brutalidad de Roma, es el Coliseo. Este gigantesco anfiteatro, inaugurado hace casi 2000 años, fue el epicentro del entretenimiento en la antigua Roma, albergando espectáculos que iban desde combates de gladiadores hasta ejecuciones públicas y cacerías de fieras salvajes. ¿Qué hacía del Coliseo? Era la mayor arena del Imperio Romano, con capacidad para más de 50.000 espectadores. En su interior, se realizaban espectáculos sangrientos para entretener a la multitud. Fue un lugar donde esclavos, gladiadores y criminales luchaban por su vida. A pesar de su majestuosidad, el Coliseo esconde oscuros secretos sobre el brutal espectáculo romano. En este episodio, exploraremos su historia, su construcción y los primeros juegos que marcaron su legado de sangre y gloria. El nacimiento del Coliseo, un monumento al poder imperial. El Coliseo, conocido en la antigua Roma como el Anfiteatro Flavio, fue construido bajo el mandato del emperador Vespasiano y completado por su hijo Tito en el siglo I después de Cristo. ¿Por qué se construyó el Coliseo? Razones políticas y sociales. Tras el caótico gobierno de Nerón, Vespasiano necesitaba recuperar el apoyo del pueblo. Para demostrar la grandeza de Roma, decidió construir el mayor anfiteatro del mundo. Se diseñó como un espacio de entretenimiento gratuito para los ciudadanos romanos. Los emperadores sabían que la mejor forma de mantener al pueblo contento era con pan y circo, comida y espectáculos. La construcción del Coliseo, un desafío monumental. Datos impresionantes sobre su construcción. Se construyó en solo 8 años, utilizando más de 100.000 toneladas de piedra y mármol. Fue diseñado con 150 entradas, permitiendo un rápido acceso a los espectadores. Su estructura incluía un complejo sistema de pasillos y túneles subterráneos, conocido como el hipogeo. El Coliseo era una maravilla arquitectónica, con capacidad para evacuar a todos los asistentes en solo 10 minutos. La inauguración del Coliseo, Juegos de Sangre y Gloria. El Coliseo fue inaugurado en el año 80 después de Cristo por el emperador Tito, con unos juegos que duraron 100 días consecutivos. ¿Qué tipo de espectáculos se presentaron? Los juegos de inauguración incluyeron combates entre gladiadores legendarios, cacerías de fieras salvajes, con tigres, elefantes y rinocerontes. Ejecuciones públicas donde criminales eran arrojados a las bestias. Batallas navales simuladas, en las que se inundaba la arena para recrear combates marítimos. El historiador Suetonio menciona que en estos juegos murieron más de 5.000 animales en un solo día. Era un espectáculo de sangre diseñado para impresionar al pueblo romano. La arena del Coliseo, un suelo cubierto de muerte. La arena del Coliseo no era solo un escenario de lucha, sino un lugar diseñado para la brutalidad. Características de la arena. Estaba recubierta de arena amarilla, que absorbía la sangre de las víctimas. Bajo la arena se encontraban trampillas y mecanismos secretos que permitían liberar animales y gladiadores por sorpresa. Sistemas de poleas elevaban plataformas con decorados espectaculares para sorprender al público. El hipogeo, los túneles bajo la arena, permitía crear efectos inesperados en los combates. Algunos gladiadores decían que la arena olía a sangre y muerte incluso días después de los combates. El público del Coliseo. ¿Quiénes eran los espectadores? El Coliseo no solo era un espacio de entretenimiento, sino también un reflejo de la sociedad romana. Jerarquía en los asientos. Distribución de los espectadores. Los senadores y la aristocracia se sentaban en las primeras filas, cerca de la arena. El emperador tenía su propio palco imperial. Los ciudadanos romanos de clase media ocupaban los asientos intermedios. Los plebeyos y esclavos se ubicaban en los niveles superiores. Las mujeres, excepto las vestales, solo podían sentarse en las gradas más altas. Cuanto más importante eras en Roma, más cerca de la acción te sentabas. La emoción del público, un espectáculo interactivo. Los espectadores participaban en el espectáculo. Podían pedir la muerte o la gracia de un gladiador con un gesto del pulgar. Apostaban grandes sumas de dinero en los combates.
Lanzaban flores y regalos a los gladiadores victoriosos. El público romano no solo observaba, sino que tenía el poder de decidir el destino de los combatientes. Cicerón escribió que el Coliseo era el único lugar donde el pueblo tenía poder sobre la vida y la muerte. Secretos del Coliseo, lo que no se veía en el espectáculo. Bajo la arena del Coliseo, existía un mundo oculto, lleno de secretos y misterios. El hipogeo, los túneles subterráneos. Funciones del hipogeo. Servía como prisión para gladiadores y animales. Contaba con compartimentos secretos desde donde se liberaban fieras y guerreros. Incluía un sistema de ascensores que elevaban sorpresivamente a los luchadores. Algunos esclavos vivían en el hipogeo y nunca veían la luz del sol. Se han encontrado inscripciones en las paredes de los túneles hechas por gladiadores condenados. Los esclavos y obreros del Coliseo. Mantener el Coliseo en funcionamiento requería miles de trabajadores. Entre ellos, esclavos encargados de limpiar la arena de sangre y cadáveres. Maquinistas que manejaban los ascensores del hipogeo. Entrenadores de gladiadores y domadores de bestias. La mayoría de estos trabajadores vivían en condiciones miserables y muchos morían dentro del Coliseo sin haber visto un combate. Conclusión. El Coliseo fue un símbolo de grandeza y brutalidad, donde la sangre y el espectáculo iban de la mano. En este episodio descubrimos la historia y construcción del Coliseo, los brutales juegos de inauguración, la jerarquía del público y su papel en el espectáculo, los secretos ocultos bajo la arena. Pero esto es solo el comienzo. En el próximo episodio, exploraremos la vida y muerte de los gladiadores romanos. Gladiadores, héroes, esclavos y leyendas del Coliseo. Introducción: la vida y muerte de los guerreros de la arena. Los gladiadores fueron los protagonistas indiscutibles del Coliseo. Aclamados por la multitud y temidos en la arena, estos hombres se enfrentaban en combates a muerte, convirtiéndose en símbolos de valentía, resistencia y brutalidad. ¿Quiénes eran realmente los gladiadores? Muchos eran esclavos y prisioneros de guerra, forzados a pelear. Otros eran criminales condenados, sin esperanza de salir con vida. Algunos eran hombres libres, que buscaban fama, fortuna o simplemente una segunda oportunidad. Ser un gladiador significaba vivir en un mundo de sangre, entrenamiento extremo y un destino incierto. En este episodio, exploraremos el origen de los gladiadores, su entrenamiento, sus combates y las leyendas que dejaron en la historia. El origen de los gladiadores, una tradición de sangre. Los juegos de gladiadores no nacieron en el Coliseo, sino que tienen un origen mucho más antiguo. Los primeros gladiadores, un ritual fúnebre. Se cree que los primeros combates de gladiadores surgieron en Etruria, antes de la fundación de Roma. Originalmente, estas luchas eran parte de rituales funerarios. En los funerales de grandes líderes, se sacrificaban prisioneros en combates simulados. Se creía que la sangre de los guerreros ayudaría al difunto en su viaje al más allá. Con el tiempo, estos combates dejaron de ser religiosos y se convirtieron en entretenimiento para las masas. El primer combate registrado en Roma ocurrió en el siglo III a.C., en el funeral de un aristócrata. De ritual a espectáculo público. Lo que comenzó como un rito fúnebre se convirtió en un negocio lucrativo. Durante la República, las familias ricas organizaban combates de gladiadores para ganar el favor del pueblo. Los políticos los utilizaban como propaganda para aumentar su popularidad. Con la llegada del imperio, los juegos se volvieron cada vez más grandes y brutales. Los emperadores usaron los combates de gladiadores como una forma de control social. El poeta Juvenal resumió esta estrategia con la famosa frase, pan y circo, refiriéndose a cómo Roma mantenía al pueblo entretenido y distraído. El entrenamiento de un gladiador, preparados para la muerte. Los gladiadores no eran simples prisioneros enviados a morir. Eran entrenados como auténticos guerreros. Las escuelas de gladiadores, Ludi. Los gladiadores se entrenaban en Ludi, escuelas especializadas bajo la supervisión de un lanista. Las más famosas fueron Ludus Magnus, la escuela más grande, situada cerca del Coliseo. Ludus Dacicus, especializada en gladiadores de origen dacio. Ludus Gallicus,
entrenaba a los gladiadores de estilo galo. Algunos gladiadores vivían en condiciones durísimas, mientras que los más prometedores recibían entrenamiento especial. La vida en una escuela de gladiadores. El entrenamiento era brutal. Luchaban con espadas de madera hasta dominar la técnica. Realizaban ejercicios extremos con pesadas armas de metal. Eran sometidos a castigos severos si desobedecían a sus entrenadores. Dieta especial. Comían cebada, legumbres y carne magra para desarrollar músculo. Bebían una mezcla de ceniza y vinagre para fortalecer los huesos. Los mejores gladiadores recibían mejores comidas y hasta atenciones médicas. El historiador Plinio el Viejo menciona que los gladiadores tenían una de las dietas más estrictas de Roma. Tipos de gladiadores, guerreros especializados en el combate. No todos los gladiadores peleaban de la misma manera. Existían diferentes categorías según su armadura, armas y estilo de lucha. Gladiadores más famosos. Tipos de gladiadores en la arena. Murmillo, llevaba casco con cresta, escudo grande y una espada corta. Retiarius, usaba una red y un tridente para atrapar a sus oponentes. Secutor, diseñado para perseguir al Retiarius, con casco cerrado y armadura pesada. Traex, combatía con una espada curva y un pequeño escudo. Oplomachus, inspirado en los guerreros griegos, con lanza y escudo redondo. Cada tipo de gladiador tenía su propio estilo de combate y ventaja en la arena. Se dice que los Retiarii eran considerados cobardes porque evitaban el combate cuerpo a cuerpo. La vida y muerte en la arena. El momento más esperado llegaba cuando los gladiadores se enfrentaban en el Coliseo ante miles de espectadores. El ritual antes del combate. Antes de entrar en la arena, los gladiadores desfilaban frente al emperador y la multitud. Recitaban la famosa frase: Ave, César, morituri te salutant, salve, César, los que van a morir te saludan. Este saludo solo lo pronunciaban ciertos tipos de gladiadores, como los condenados a muerte. Combates brutales y decisiones del emperador. En la lucha, los gladiadores usaban tácticas de combate aprendidas en la escuela. Debían pelear con honor, ya que la cobardía podía ser castigada con la muerte. Si un gladiador era derrotado, el emperador decidía su destino. El público influía en la decisión final, levantando el pulgar o el puño para pedir la muerte o la gracia. En algunos casos, los gladiadores heridos eran ejecutados en la arena si el emperador ordenaba su muerte. Gladiadores que lograron la libertad. Algunos gladiadores se convirtieron en leyendas y lograron su libertad. Los más famosos fueron Espartaco, un esclavo tracio que lideró una rebelión contra Roma. Flamma, un gladiador que rechazó su libertad varias veces para seguir peleando. Priscus y Verus, dos gladiadores que se enfrentaron en un combate legendario y fueron liberados juntos. Si un gladiador sobrevivía y era liberado, recibía una rudis, espada de madera, como símbolo de su nueva vida. Conclusión. Los gladiadores fueron hombres que vivieron entre la gloria y la muerte, luchando por el entretenimiento de Roma. En este episodio aprendimos el origen religioso de los combates de gladiadores, el duro entrenamiento en las escuelas de gladiadores, los diferentes tipos de gladiadores y sus estilos de combate, las leyendas de los gladiadores que lograron la fama y la libertad. Pero aún falta lo más impactante. En el próximo episodio, exploraremos las ejecuciones más crueles que se realizaban en el Coliseo. Ejecuciones públicas, la muerte como espectáculo. Introducción, la crueldad como entretenimiento. El Coliseo de Roma no solo fue un escenario de combates entre gladiadores, sino también un lugar donde se realizaban las ejecuciones más crueles y espectaculares del Imperio Romano. Para el pueblo, estas ejecuciones eran un espectáculo más, un entretenimiento gratuito que servía como advertencia y demostración del poder del emperador. ¿Por qué se realizaban ejecuciones en el Coliseo? Para castigar a criminales y enemigos del Estado. Para demostrar la justicia y el poder de Roma. Para entretener a la multitud con métodos de ejecución extremadamente violentos. La brutalidad de las ejecuciones no tenía límites, y algunas eran diseñadas para causar el mayor impacto posible en la audiencia.
En este episodio, exploraremos los métodos de ejecución más brutales, los condenados más famosos y cómo la muerte se convirtió en una atracción pública en la antigua Roma. ¿Quiénes eran ejecutados en el Coliseo? No todas las ejecuciones eran iguales. Dependiendo del crimen cometido o de la posición social del condenado, la muerte podía ser rápida o extremadamente lenta. Criminales y condenados a muerte. Los criminales comunes eran condenados a morir en la arena. Entre los delitos que llevaban a la ejecución estaban asesinato y robo con violencia, traición contra el emperador o el Estado, actos de brujería o blasfemia contra los dioses romanos, falsificación de monedas o documentos oficiales. La pena de muerte era un espectáculo en sí mismo, con múltiples formas de ejecución diseñadas para aterrorizar al pueblo. Prisioneros de guerra y esclavos rebeldes. Los enemigos de Roma eran capturados y utilizados como víctimas en la arena. Ejemplos históricos de ejecuciones de prisioneros. Después de la rebelión de Espartaco, siglo I a.C., más de 6.000 esclavos fueron crucificados a lo largo de la Vía Apia. Los prisioneros de guerra cartagineses y galos fueron ejecutados en masa en el Coliseo. Ser prisionero en Roma significaba casi siempre una muerte pública y humillante. Cristianos y otros enemigos del imperio. Los primeros cristianos fueron brutalmente perseguidos en Roma y ejecutados en el Coliseo. El emperador Nerón fue uno de los primeros en usar a los cristianos como espectáculo, acusándolos de incendiar Roma en el año 64 después de Cristo. Los métodos de ejecución más comunes contra los cristianos incluían ser devorados por fieras salvajes, ser crucificados en la arena, ser quemados vivos y usados como antorchas humanas. Aunque la persecución cristiana disminuyó con el tiempo, el Coliseo siguió siendo un escenario de ejecuciones durante siglos. Métodos de ejecución más brutales en el Coliseo. Los romanos diseñaron castigos horribles que convertían la ejecución en un espectáculo de sangre y sufrimiento. Damnatio ad bestias, condena a las bestias. Uno de los métodos más brutales era lanzar a los condenados a fieras salvajes. ¿Cómo era la condena a las bestias? Los prisioneros eran arrojados a la arena, sin armas ni posibilidad de defenderse. Se liberaban leones, tigres, osos o lobos hambrientos. La multitud observaba mientras las bestias devoraban a las víctimas. El público disfrutaba viendo cómo los condenados intentaban escapar o luchar inútilmente. El historiador Tácito menciona que los gritos de los condenados eran ahogados por los rugidos de las fieras. Crucifixión, la muerte más lenta y dolorosa. La crucifixión era la pena más humillante y dolorosa en Roma. El proceso incluía atar o clavar a la víctima a una cruz de madera, dejarla expuesta al sol durante días sin agua ni comida. La muerte podía tardar entre 1 y 3 días, por asfixia o deshidratación. Este castigo era reservado para esclavos, rebeldes y enemigos del imperio. Miles de crucificados fueron exhibidos en las calles para advertir al pueblo sobre las consecuencias de desafiar a Roma. La muerte en los Juegos de Mediodía, Ludi Meridiani. A la mitad del día, cuando el público se iba a almorzar, se realizaban ejecuciones rápidas pero impactantes. Formas de ejecución en los Ludi Meridiani. Los condenados eran obligados a pelear entre sí con armas sin filo, hasta que los verdugos los remataban. Se recreaban mitos griegos en la arena, donde los prisioneros eran asesinados según la historia. Algunos condenados eran quemados vivos para simbolizar sacrificios a los dioses. Estas ejecuciones servían de aperitivo antes de los combates de gladiadores de la tarde. El público asistía no solo por diversión, sino también para aprender sobre la justicia romana. Ejecuciones espectaculares, cuando la muerte se convertía en arte. Algunas ejecuciones en el Coliseo eran diseñadas para ser espectáculos teatrales, combinando muerte y dramatización. La mitología en la arena. Roma recreaba leyendas mitológicas en las ejecuciones. Ícaro, un prisionero, era lanzado desde una plataforma alta con alas falsas, cayendo a su muerte. Orfeo, un condenado, era vestido como el poeta y atacado por fieras salvajes, simbolizando su trágico destino. Prometeo, un hombre, era encadenado y devorado por un águila en la arena. Estos actos hacían que la ejecución pareciera una obra de teatro macabra.
El historiador Séneca criticó estos eventos, diciendo que Roma había convertido la muerte en un arte. El castigo de los traidores, decapitación y desmembramiento. Los enemigos del imperio o traidores eran ejecutados de formas extremadamente violentas. Algunos castigos incluyen decapitación pública, con la cabeza expuesta en el foro romano. Desmembramiento por caballos, donde cada extremidad era atada a un caballo y separada lentamente. Muerte con garrotes, donde el prisionero era golpeado hasta morir. Estos castigos no solo eliminaban a los enemigos de Roma, sino que enviaban un mensaje claro al pueblo: la desobediencia no sería tolerada. Conclusión. El Coliseo no solo fue un escenario de combates, sino un instrumento del terror romano, donde la muerte se convirtió en entretenimiento. En este episodio aprendimos: ¿quiénes eran los condenados a muerte en el Coliseo? Los métodos de ejecución más brutales. Cómo las ejecuciones se transformaban en espectáculos teatrales. Pero aún falta lo más impresionante. En el próximo episodio, exploraremos las cacerías de fieras y los juegos más exóticos que se realizaban en el Coliseo. Cacerías de bestias y espectáculos exóticos. Introducción. Cuando los animales eran parte del show. En el Coliseo no solo se libraban combates entre gladiadores o se realizaban ejecuciones públicas. Los romanos eran amantes de los espectáculos grandiosos, y dentro de los eventos más impresionantes estaban las venaciones, o cacerías de fieras salvajes. Estos eventos traían animales exóticos de todas las provincias del imperio y eran una demostración del poderío de Roma sobre la naturaleza. Pero la violencia no solo era contra las bestias, los cazadores, prisioneros y criminales también eran parte del espectáculo, enfrentando la muerte en la arena. ¿Por qué los romanos realizaban cacerías en el Coliseo? Para mostrar el dominio del imperio sobre las tierras conquistadas. Para ofrecer un espectáculo visualmente impactante con criaturas exóticas. Para entretener al público con escenarios simulados de selvas y desiertos. Estos eventos eran tan populares como los combates de gladiadores y costaban fortunas al Estado. En este episodio, exploraremos las feroces cacerías, las bestias más temidas y los espectáculos exóticos que sorprendieron a Roma. Las venaciones, cacerías de animales en la arena. Las venaciones, cacerías de bestias, eran un tipo de espectáculo donde se enfrentaban cazadores armados contra animales salvajes, recreando combates entre humanos y la naturaleza. La arena convertida en jungla. Para hacer las venaciones más realistas, la arena del Coliseo se transformaba con decorados especiales. Los organizadores traían árboles y arbustos para simular una selva. Montañas artificiales con túneles ocultos para los animales. Trampillas desde donde aparecían las bestias de forma inesperada. Los espectadores sentían que estaban en medio de una auténtica cacería en tierras salvajes. Bestias de todo el imperio, la fauna de la arena. Roma trajo animales de cada rincón de su imperio para sorprender al público. Los animales más utilizados en la arena incluían leones y tigres, provenientes de África y Asia. Elefantes y rinocerontes, usados en espectáculos de fuerza. Osos y lobos, traídos desde Germania y Britania. Hipopótamos y cocodrilos, sacados de las orillas del Nilo. Los animales eran transportados en barcos y mantenidos en jaulas subterráneas antes del espectáculo. En algunos eventos, murieron más de 5.000 animales en un solo día. Los venatores, cazadores de la arena. Los que participaban en estas cacerías eran conocidos como venatores o bestiari. Tipos de combatientes en las venaciones. Venatores, entrenados específicamente para cazar y matar animales. Bestiari, criminales condenados a morir luchando contra fieras. Gladiadores especializados, algunos gladiadores famosos se enfrentaban a bestias como parte del espectáculo. Ser un venator podía ser un trabajo prestigioso o una sentencia de muerte. El emperador Cómodo se hizo famoso por entrar a la arena como venator y matar cientos de animales con sus propias manos. Espectáculos exóticos, entre la magia y la realidad. Los organizadores de los juegos no se conformaban con cacerías comunes. Los espectáculos más grandiosos incluían escenas teatrales, batallas simuladas y eventos asombrosos. Batallas de animales, peleas entre fieras.
A veces, en lugar de humanos contra animales, se organizaban combates entre bestias. Ejemplos de peleas en la arena. Un tigre contra un león, para ver quién era el verdadero rey de la selva. Un oso contra un toro, en una batalla de fuerza bruta. Un elefante aplastando lobos, como símbolo del dominio de Roma. El público apostaba por los animales y reaccionaba con gritos y emoción según el resultado. Escenarios de cuento y mitología viva. Algunas cacerías eran representadas como leyendas mitológicas. Ejemplos de escenas teatrales. Hércules cazando el león de Nemea, con un luchador disfrazado del héroe. Perseo enfrentando a la Medusa, con una escenografía impresionante. Ulises luchando contra cíclopes, usando prisioneros como gigantes. Estos espectáculos combinaban acción, teatro y muerte real. Las cacerías más famosas del Coliseo. A lo largo de los siglos, algunas venaciones se volvieron legendarias. La gran cacería de Augusto. El emperador Augusto organizó una de las primeras venaciones grandiosas, con cientos de bestias en la arena. Detalles del evento. Más de 3.000 animales fueron liberados en la arena. Se recreó una batalla entre cazadores romanos y tribus africanas con elefantes. Se construyó una selva artificial en medio del Coliseo. Este evento estableció el estándar para las futuras cacerías imperiales. La locura de Cómodo, un emperador cazador. Cómodo, el excéntrico emperador, participaba en las cacerías él mismo. Sus extravagancias incluían matar 100 leones en un solo día con una lanza, disfrazarse de Hércules y luchar contra un rinoceronte, ejecutar a prisioneros disfrazados de monstruos mitológicos. Sus excesos llevaron a su caída, ya que el pueblo lo veía más como un espectáculo que como un líder. El declive de las cacerías y el fin del Coliseo. A medida que el Imperio Romano comenzó a debilitarse, las venaciones y otros espectáculos fueron perdiendo fuerza. El alto costo de los espectáculos. Razones del declive. El costo de traer animales exóticos se volvió insostenible. La pérdida de territorios hizo que fuera difícil conseguir bestias salvajes. La presión de la Iglesia cristiana comenzó a criticar la violencia innecesaria. Con la caída del Imperio Romano de Occidente, las cacerías en el Coliseo desaparecieron. Conclusión: la arena de la muerte y el espectáculo. Las venaciones fueron un símbolo de la brutalidad y el poder de Roma, demostrando su dominio sobre la naturaleza y la vida misma. En este episodio aprendimos: 1. Cómo los romanos organizaban cacerías espectaculares en el Coliseo. 2. Las bestias más temidas que fueron llevadas a la arena. 3. Los espectáculos más exóticos, desde mitos hasta combates de animales. 4. El declive de las venaciones y el fin del Coliseo como centro de espectáculos. A pesar de su brutalidad, el Coliseo sigue siendo un símbolo eterno de la historia de Roma. Si te gustó esta serie, suscríbete y deja tu comentario. ¿Cuál fue el espectáculo más impactante para ti? ¿Sobre qué otro tema histórico te gustaría aprender más? Dímelo en los comentarios.